Bienvenidos a un programa más de Blanco Negro, Negro Blanco, junto a ustedes. Radio Magis entra nuevamente a sus hogares y les agradecemos. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos este espacio, porque nosotros estamos aquí por ustedes. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos. Octavio, Misa, Marcela. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo están todos? Gran arranque, ¿no? El entusiasmo es latente y es porque es viernes, sin lugar a dudas. Y bueno, un gusto verte, Marcelita, con anteojos. Un gusto verte y yo supongo que el gusto también es tuyo de vernos, ¿no? Porque ayer... los veo, ahora sí los veo. Bien, ¿no? Y bueno, un saludo a todos. Y la Marce estaba así, mirando. Sí, es que hay que mejorar el país porque son unos... antes. Así estaba la Marce. Misa. No, un saludo. ¿Cómo estás, Misa? ¿Te pago la Marce? Misa. Bienvenido. Yo pensé que estábamos hablando de la Marce. No, estamos saludando, Misa. Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? O sea, yo soy el desubicado ahora. Sí. ¿Cómo están, chicos? No, desubicado, contexto que no. No, desubicado. ¿Cómo están, amigos? Yo muy feliz de estar aquí. Marce, ¿cómo estás? No me mires feo. Ahora sí me puedes mirar. Adolfito, Otis, un gusto de verdad volver a estar aquí. Disculpen ayer me exalté un poco. Ahora estoy más tranquilo, ya tomé mis vitaminas. Eso es bueno. Qué bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Respecto a Misa, creo que hoy es viernes, entiendan, chicos. Muy contenta por compartir un programa más junto a ustedes y charlar sobre temas de coyuntura. Como todos ustedes ya saben, estamos en viernes y viernes en blanco, negro o blanco, es viernes de Twitter. Esta tarde, vamos a compartir junto a todos ustedes diferentes temáticas. Sabemos que el Twitter hace política en nuestro país y a nivel mundial, y es bueno también saber lo que están pensando nuestros políticos, gente que está en el medio, gente que está pues en ese medio público que nos interesa muchísimo. Vamos a empezar con Marcelita para ver qué tal, qué nos depara, quién nos está tuiteando y qué es bueno para que conozca la gente que nos está siguiendo a través de Radio Magis. Tengo un tuit del señor Carlos Mesa, que en realidad se presentó mediante un video, pero sí, y él escribe lo siguiente, ¿no? Dice: hagamos cosas distintas, trabajemos unidos como sociedad civil en los 9 departamentos para dar respuestas organizadas y demostrar a quienes gobiernan que somos capaces de trabajar con solidaridad, ¿no? Y respecto a esto, ya este es comentario, ¿no? En el video él señalaba que es importante que la gente se organice y muestre solidaridad respecto a cuidarnos, ¿no? A protegernos, porque los gobiernos o los gobernantes, en este caso se refiere más a los que están en el poder y aquellos a quienes coadyuvan, ¿no? En este caso los masistas y los de Juntos, ¿no? Y aparece, ¿no? el tipo como que tratando de conciliar y diciendo que es hora de unirnos. En ningún momento mencionó la palabra de juntar fuerzas, ¿no? Porque ese es el discurso no puedes decir, tenemos que estar juntos, no puede, claro. No puede, ¿no? Y dice todo el tiempo, menciona en varias ocasiones, unidos, ¿no? Esa fue la palabra recurrente en su discurso. Creo que ese manejar ese término es muy interesante. No es solamente invención de Carlos Mesa, ¿no? Estemos unidos en la diversidad, ¿no? Me suena algo que me hace un feedback del anterior gobierno por ahí. Creo que comparten el tuitero. Es interesante verlo a don Carlos Mesa porque se ha vuelto muy famoso. O sea, hace sus videos todos los santos días de Dios.
Y entonces creo que ya no es novedad verlo en las redes. Y que esté pidiendo unidad me parece muy bien, pero que empecemos por casa, ¿no? Empecemos por casa porque la unidad se tiene que demostrar, no solamente pedirla. Yo respecto a Carlos Mesa, bueno, voy a seguir afirmando que Carlos Mesa hasta ahora no logra ser atinado para entrar en la coyuntura. Creo que todo este año, es más, ¿no? Tal vez probablemente desde que asciende al gobierno Yanine Áñez, Carlos Mesa desapareció, es decir, y no encontraba él la fórmula de pegar, de tuitear o de mandar videos, nada. Y bueno, y sin duda alguna que la incapacidad del gobierno le ha comenzado a dar temas para que pueda aparecer. Entonces, yo veo a Carlos Mesa aparecer y, por ejemplo, este tuit, pero yo sigo considerando que no pega por dos asuntos sencillos. El político tiene que tener conocimiento y tiene que tener habilidad para comunicar. No tengo duda alguna que Carlos Mesa posee una verborragia, recursos lingüísticos grandes, ¿no? O sea, sí, es una persona leída, entonces puede hablar. Pero creo que repite siempre lo mismo y del mismo modo. O sea, que su modo de hablar ya se ha hecho cansino. Entonces, eso me voy en que el político tiene que saber decir las cosas. Entonces, cuando uno ve a Carlos Mesa, bueno, yo personalmente me aburro. O sea, ya me aburre escucharle y leerle en los tweets. Hasta el mismo tono. Porque siempre te dice, claro, y puede pasar algo triste o algo, pero no sabe, o sea, es lineal, pese a que puede utilizar muchísimos recursos, muchísimas palabras, es lineal, no hay emociones. Entonces ahí viene un primer error, o un primer inconveniente que veo en Carlos Mesa. Y el segundo es el tema del conocimiento. El conocimiento no solamente son los saberes, ¿no? Sino que también sino que tiene que ver el conocimiento con la capacidad que tienes de agarrar los saberes y ponerlos en contexto y aplicarlos, ¿no? No solo teoría, sino práctica. Si Carlos Mesa pide unidad, que renuncie a la candidatura y que diga, muy bien, renuncio a la candidatura para que vayamos a una cumbre política y allá elijamos o veamos cuál es el ciudadano. Pero es más, inclusive Carlos Mesa sabía decir, bueno, renuncia a la candidatura para que nos reunamos y formalicemos o que veamos algún proyecto en común. Una vez que se tenga el proyecto común, recién veremos quién será el portavoz de ese proyecto común. Pero no, el discurso de Carlos Mesa, por eso les digo, es repetitivo, porque viene repitiendo lo mismo desde el anteaño pasado. Yo recuerdo, hubo una cumbre en la que se quedó que ningún partido político iba a participar en las elecciones porque era validar e ir en contra del 21 de febrero. Claro, y él fue primero. Y el primero que se lanzó a la inscripción fue Carlos Mesa. Y después el discurso de Carlos Mesa era, sí, unidad, pero no, o sea, únanse a mí. O sea, ¿quieren unidad? Sí, únanse a mí. Pasó el año pasado lo del fraude y lo mismo Carlos Mesa salió de nuevo a la palestra y dijo, sí, unidad, pero bueno, únanse a mí, súbanse a mi carro. Entonces, reitero, se me hace ya cansino, se me hace ver al mismo Mesa de siempre, ni siquiera porque el contexto en el escenario es distinto, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, la persona que habla del mismo modo, con las mismas palabras, ya no te entusiasma, no te contagia, nada, ¿no? Es aburrido. Pese a que el gobierno, reitero, le da todo el elemento para que pueda hablar. Y segundo, que tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Es más, si yo creo que se arriesgara y diría, renuncia a la candidatura para buscar una alianza común o algo así, es más, hasta todos dirían, no, él que sea, el único desprendido, lo que quiera. Pero bueno, incoherencias, ¿no? Y en el tweet lo noto igual que todos los días, no sé. Igualito. Nada novedoso. Sí. Ni siquiera cuando él habla o tuitea tiembla el país. Nada. Para nada. No hay efectos. Sí. Estamos tan fregados en la política boliviana, pero tan fregados. Estamos en una crisis política tan dura que un tipo como este es uno de los líderes, para decir el líder de la oposición. ¿No? O sea, estamos tan fregados porque tienes a un Samuel Doria Medina también, que ni fu ni fa, o sea, puede estar muriéndose una persona y te van a mirar así, bueno, hay que Pobre ser Samuelito. mejor Lo en intenta. este país y carajo no me puedo morir. Ya, o sea,
Estamos tan fregados que es otro Carlos Mesa que ya está rondando la mitad de los 75, 73 años, que ya debería estar en su casa, ya debería estar haciéndose atender con un par de enfermeras, y está hablando Misa sobre está política. señalando que las personas mayores, o sea, insinúas que las personas mayores no tienen la capacidad para gobernar. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque la política se basa en poder tener todo el conocimiento posible y también las herramientas dentro de la salud y dentro de varias cosas para poder generar. Y yo creo, y eso soy ferviente creyente, que la política y los políticos deberían llegar hasta los 60 y pico. Y que de ahí, que eso es mucho, y que de ahí ellos se tienen que convertir en herramientas y en ayuda para la nueva generación de políticos o la nueva generación de profesionales o de personas. Que la sabiduría de la experiencia y el conocimiento sea una herramienta de ayuda para la nueva generación. Pero a la misma vez ellos ya tuvieron su tiempo, ellos tuvieron su edad para poder ser partícipes de la sociedad como pleno ejemplo, y ya luego cuando comienza una etapa ya de tercera edad, como todos se retiran y tienen que estar en sus casas. Mi opinión. Bueno, esa posición aquí, muchas posiciones encontradas. Vámonos a la primera pausa, ¿les parece? Al retornar estamos con los Twitter que tiene nuestro amigo Octavio, o yo, ya vemos a ver cuál le ponemos, pero quédese con nosotros, estamos en Blanco, Negro, Negro, Blanco a través de Radio Magis. Volvemos junto a ustedes, estamos en Blanco, Negro, Negro, Blanco, en este programa de viernes a través de las ondas de Radio Magis. Querido Octavio, ¿qué nos dicen las redes sociales? Tengo un par de tweets, pero voy a decantar por uno, ¿no? Es decir, uno tiene que ver con el famoso zorrito Antonio, pero ese lo voy a dejar a un lado para no hacerme odiar con los grandes protectores y la gente de animales. Humanista. No, pero sería bueno charlar al respecto. Es que hay gente que le gusta humanizar a los animales y es viernes, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a...? Sí, sí. O sea, peor que yo no puedes estar, hermano, así que si quieres meterle nomás. No, quisiera más bien quedarme con otro tweet. Bueno, yo lo sigo bastante y le tengo altísimo aprecio al Papa Francisco Bergoglio, ¿no? Jesuita. Bien,
bueno, tal vez aquí vamos a tocar un poquito el tema de religión, que Misa igual andaba picado desde el otro día, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante. Bergoglio, bueno, Papa Francisco dice, el Señor no puede entrar en los corazones duros ni en los corazones llenos de ideología. El Señor solo entra en los corazones que son como el suyo, abiertos y compasivos. ¿Por qué me gusta el tuit del Papa Francisco? Cuando uno lee superficialmente, estás viendo, podría estar como que discriminando, ¿no? Dios solo con los buenitos y no con los malos. Pero esa es una lectura para mí errónea, totalmente errónea, sino que para mí la lectura correcta es que lo que está haciendo el Papa Francisco es algo que decía Alberto Hurtado, un santo a quien yo aprecio bastante, muchísimo, ¿no? Adolfo sabe cuánto cariño le tengo a Alberto Hurtado Cruchaga. Le tenemos. Alberto Hurtado decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Eso decía. Es decir, ante cualquier situación que se presente en la vida, ante cualquier circunstancia, ante cualquier conflicto, ante cualquier escenario, hay que preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces yo creo que el Papa Francisco está trayéndonos esta frase o esta imagen nuevamente, porque creo que como humanidad estamos siendo muy egoístas y estamos perdiéndonos y estamos peleándonos entre nosotros. Entonces, ¿qué haría Jesús ahora? Y nos da dos claves fundamentales el Papa Francisco, ¿no? Que tengamos un corazón abierto y compasivo. Y con eso te abre todo lo demás, lógico. O sea, tu corazón, si sigue duro o si estás metido en la ideología, no vas a poder ser un aporte para la humanidad. Entonces, creo que es bien claro y contundente el Papa Francisco, ¿no? Entonces, es esta de que dejemos entrar al Señor, pero ¿cómo? Siendo como Jesús, ¿no? Es decir, si quieren la figura histórica o la figura de fe, que en ambos existe esa coincidencia, ¿no? Tener un corazón abierto y compasivo. ¿Se imaginan? Ahorita que todos tuviésemos una mente abierta, un corazón abierto y que seamos realmente compasivos, yo creo que para empezar los políticos ya no estarían politizando tanto el problema, los grupos o los movimientos sociales tan ideologizados no estarían tan cerrados y con tanto choque ante cualquier asunto, o el Ministerio de Gobierno ya no andaría jugando a esto, me dices, te digo, te hago, me haces, y más bien habría realmente una amplitud. Entonces, por eso yo creo, y se los leo, ¿no? Es decir, nuevamente, creo que es fundamental y duro el mensaje del Papa Francisco, ¿no? El Señor no puede entrar en los corazones duros ni en los corazones llenos de ideología. El Señor solo entra en los corazones que son como el suyo, abiertos y compasivos. Agarro igual el tuit, o sea, creo, más allá de que lo diga, porque a veces Francisco se contradice, porque dice una cosa, pero hace otra, pero bueno, no vayamos a su figura política, vamos a su figura de cabeza de iglesia, claro, al tuit, que dice, me parece un mensaje acertado para la actualidad. Estamos viviendo tiempos de cambio, pero realmente trascendentales. Y a pesar de que estamos con la pandemia, la gente está muriendo, he visto, por ejemplo, decisiones por ejemplo, del líder de Corea del Norte, que lanzó unos misiles a la sede donde se reunía con Corea del Sur. O sea, yo mando, me vale quien se muera. Aquí yo quiero, yo hago, yo digo, ¿no? Lo mismo que está pasando en esos movimientos que ya se degeneraron por la muerte de Floyd, ¿no? En Estados Unidos, que ya se ha vuelto un vandalismo total, ya todo el primer sentido con el cual nació ya se perdió. Y actualmente, o sea, el cuidarte tú hace que cuides a los demás. Y creo que, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría yo en el lugar de Cristo? Es el llegar a sentir con el otro, o sea, ponerte en la posición del otro es muy complicado, es muy difícil, porque queremos seguir nuestros deseos egoístas, nuestros deseos humanos, ¿no? Esos deseos reptilianos que nos empujan a hacer nuestros deseos propios, y que yo digo y quiero porque quiero, ¿no? O sea,
quiero que vuelva el MAS y quiero que vuelva a Evo porque quiero y no voy a aceptar a nadie más. Y las elecciones se llevan a cabo el 6 de septiembre, pero la gente está muriendo. No importa, quiero porque sí o sí, porque si no, vamos a hacer una revolución. O sea, no nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Está muriendo su propia gente, pero no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, creo que me parece acertado desde la figura de cabeza de iglesia, como te lo digo. Hay muchas cosas en política le pela por el Francisco, pero en tema de cabeza de iglesia me parece excelente. Marcelita. Cuando hablaba sobre ideologías, me puse a pensar en algo que Otis había planteado ayer, ¿no? Se comunica la muerte del alcalde de Entre Ríos y aparecen, ¿no? Y aparecen las figuras políticas y algunos, obviamente, ¿no? Personas que están en ciertos partidos políticos e incluso, ¿no? Los medios de comunicación se prestan para hacer esto, ¿no? En sus titulares, alcalde que estaba en contra de la cuarentena por el coronavirus, fallece, ¿no? Como que, o sea, si no estás de acuerdo o tienes tal pensamiento, como que esta es la consecuencia, ¿no? Y lo peor, ¿no? Muchos me divierte en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Como que ya había dicho Otis, para no ser, para no robarme lo que él piensa, ¿no? Estamos perdiendo nuestra esencia de seres humanos, ¿no? Y ser indolentes hasta tal punto de reírnos por la muerte de una persona, ¿no? Que aunque tenga diferencias políticas, diferencias ideológicas, cualquiera, al final sigue siendo un boliviano y una persona ante todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Me giraban en la mente. Y no sé si vieron el día de ayer, bueno, hace 2 días, en un programa de televisión de una famosa red del país, transmitiendo en vivo la muerte de Gabriela Montaño. Sí. No, sí, además. Transmitiendo en vivo la muerte de una persona. En No Mentiras, en el programa, ¿no? Sí, de Jimena. Wow. Mira, de ahí yo puedo sacar 2 conclusiones que las escribí en mi perfil personal de Facebook. La primera, hasta tal punto hemos llegado de deshumanización que tenemos que mostrar en vivo y en directo la muerte de una persona. Y mostrar en vivo y en directo cómo sus familiares lloran la pérdida de un ser querido. Pónganse en los zapatos de esa gente, de esas personas, como si tu papá, si tu mamá, si tu abuelo, si tu primo, si tu hermano se hubiera muerto y te estén filmando en vivo, cómo la persona está en el piso, sin vida, y tú llorando por la impotencia de lo que no puedes hacer, por la impotencia de que no hayan llegado a tiempo a poder ayudarlo. Entonces hemos llegado a un tal nivel de deshumanización todos, como sociedad, no solo como bolivianos, sino como sociedad, como mundo, como personas, que tenemos que llegar a este punto. Y segunda cosa, nos muestra la realidad del país colapsado que tenemos, del país de crisis, donde en el punto que lo veas y que lo analices, un país en crisis a punto del colapso. Y nos muestra que no hay salud, nos muestra que no hay seguridad, nos muestra que los políticos se siguen riendo en nuestra cara y que hace 2 días, estaban hablando de las elecciones cuando había gente muriendo en los colegios, en las casas, en los hospitales. Y ellos pidiendo elecciones para el 6 de septiembre. ¿Qué hacemos? Entonces, es increíble.
lo que necesitamos, y me parece muy acertado lo que tuiteó el Papa Francisco, y comparto con Adolfito con que su postura política, pero el tuit fue muy acertado para estos momentos, que necesitamos humanizarnos, necesitamos, como dijo también Otis, y lo comparto, desde el punto de vista teórico que tengas de Cristo, o desde el punto de vista de fe que tengas de Cristo, necesitamos humanizarnos y ser mejores personas en este tiempo de crisis. Vámonos a una pausa. Volvemos. Seguimos a través de Radio Magis en blanco, negro, negro, blanco. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Y retornamos con el último segmento de Blanco, Negro, Negro, Blanco a través de las ondas de Radio Magis en este viernes de Twitter. Vamos con un Twitter que me llamó mucho la atención, compañeros. Les comento. ¿De quién? Don Humberto Bacaflor tuitea: cubanos en el Chapare. Leonardo Loza reveló que hay cubanos. Dijo que eran médicos en el Chapare. ¿Cuándo y por dónde entraron a Bolivia? ¿Lo saben las Fuerzas Armadas? Por si acaso, dice, el Che Guevara también entró como médico en 1967. A esto, para que un poco entiendan la relación, nuestro querido y connotado huido ex dictador Evo Morales nos dice lo siguiente: militares patriotas e institucionalistas nos informan que el 6 de junio del 2020 circuló una comunicación cifrada con instrucción de hacer prácticas de tiro y preparación antiterrorista. Es el retorno a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que ve en los movimientos sociales al enemigo. No quiere a la DEA. No quiere. No creo que tenga una relación con la DEA. Más que todo, hay que entenderle, piensa mal y le acertará, dice, ¿no? Con Evo Morales. Don Humberto Bacaflor está como denunciando que ya existen los cubanos en el Chapare. Eso no es novedad. ¿Sí? Y que están entrenando a la gente en milicias, a lo cual están acostumbrados en esa doctrina castrochavista. Lo sabemos, lo dijo Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? Lo dijo Virginia, y se sabe. Y Evo Morales dice, nos están comunicando militares patriotas, no dice que son de Bolivia, no dice que son de las Fuerzas Armadas de Bolivia, no, militares patriotas, de que se están entrenando con Estados Unidos para matar a los movimientos sociales. Recordemos,
más allá de cualquier otra situación política ideológica, que las personas que fueron bajas en los enfrentamientos de octubre, noviembre, recibieron tiros no oficiales, ¿no? No eran de fusil FAL, no era de fusil de los militares. No sé, pensemos por ahí mal y sabemos cómo levantar. Nos iremos más atrás, nos iremos a Pando, nos iremos aquí a Cochabamba, nos iremos a Santa Cruz, nos iremos a Sucre, nos iremos al El Alto, donde se ha metido bala en estos 14 años de dictadura, por alguna cosita de por ahí, no se sabía de dónde, no se sabía cómo, pero había francotiradores allá arriba, había que gente no eran del preparada, país, exactamente. pero no era de ellos, no, para nada, nosotros no metemos bala a nadie, nosotros no, santos somos, el emo siempre dijo yo no sé, ¿qué será? Tal vez, pero nunca dijo yo. ¿Quién sabe? No lo va a decir. Recuerden que una de sus frases célebres fue, al primer muerto me voy, y en su haber hubo como más de 120. O sea, él no sabe eso, ¿no? Él no sabe eso. O sea, si tú le dices eso, se lo niega, él no sabe. La pregunta de Humberto es clave, ¿no? ¿Cómo saben las Fuerzas Armadas? Bueno, él se equivoca al preguntar, ¿no? ¿Saben las Fuerzas Armadas por dónde entraron? La sabe Marcel Rivas quiénes entraron o cuándo entraron. Y claro, siguiendo la línea, Adolfo, me huele a Adolfo Mena. Mira, justo, Adolfo. Adolfo Mena, ahora una de mis neuronas me está haciendo recuerdo. Adolfo Mena fue la identidad de Che Guevara, ¿no? Cuando ingresó a Bolivia, ¿no? Adolfo Mena, el doctor Adolfo Mena. Bueno, pues habría que mirar realmente cuántos Adolfos Menas están ingresando y bueno, pues realmente no sé dónde queda la soberanía. Creo que desde el Ministerio de Defensa se escucha muy poco. El que hace mucho show es el Ministerio de Gobierno, ¿no? Pero además de show, o sea, yo creo que, bueno, pues en cuanto hay alguna sospecha de este tipo, ya pues, o sea, ¿dónde queda la soberanía? Inclusive... ya les han dado pretexto, porque se acuerdan que hubo un asalto a las fuerzas conjuntas, es decir, militares y policías, un par de meses atrás nada más, ¿no? Sí. Ve, ya hasta te han dado pretexto como para que entrar. Entres, pues, verificar. Es que lo que pasa es que 14 años se han dedicado a pagar Juancito Pinto, Juana Zurduy, a barrar guatos. Entonces, se han olvidado pues de ser militares. Es lo que justamente hablaba el general Barcamonte en una de sus intervenciones, que decían, están sumisos, o sea, se agacharon y se olvidaron de lo que realmente es. Justamente en el año 2008 estuve yo por Villamontes, allá en el sur del país, en la provincia de Gran Chaco de Tarija, y había un lugar que me llamó la atención por donde pasa el bus, y era como una quinta, una estancia, ¿se ubican, no? Entonces, ahí había una bandera gigante de Cuba, y el nombre que decía La Pequeña Habana. Uy. Y los que estaban ahí no eran ningún boliviano. Entonces, mi pregunta decía yo, ¿qué hacen extranjeros con soberanía plena? O sea, porque eso es enmallado, encerrado, una propiedad, y con una bandera que dice La Pequeña Habana, si no está en La Paz, digamos que es una embajada. Una embajada. Ahora que sea restaurante, digamos, de La Pequeña Habana, ven y come tu ropa vieja, una de tus comidas, digamos, pero, un rico pan con agua, no sé, algo así. Pero obtener un lugar así ya te debe llamar la atención. Entonces, como Fuerzas Armadas, creo que tienen que de una buena vez recordar para qué se está pagando y que se defienda la soberanía como realmente debe hacerse. Y como dice don Humberto Bacarflor, ¿lo saben? Che, una consultita. Ustedes que capaz yo no lo escuché. Cuando volvió, cuando tomó el poder la presidenta, ¿se cambió de comandantes, se cambió de coroneles, se cambió de gente en el Chapare o siguen habiendo?
Ni siquiera llegaron al Chapare, ¿verdad? Ni siquiera llegaron al Chapare. Mopar se cambió, gente. Sabemos que se cambió el alto mando, ya los cambios de destino de los generales y compañía ya depende del alto mando. Más allá. Sí. Sería preguntarse, ¿no? Porque, como ustedes dicen, siguen siendo sumisos, no hacen nada, no llegan, a mí no me nadie. Y si ahí también hay gente en complot con el masismo, o sea, es lo mismo que nada, ¿no? Les voy a dar un Nada dato cambia. bien interesante. En el año 2014, el presupuesto de las Fuerzas Armadas eran de 1.100 millones de bolivianos, 2014. Ya. Año 2015, ha subido un 100% en un año, 2.177 millones. Bueno, la cosa es que hasta el año pasado han sobrepasado, bueno, entre juegos, ¿no? Entre unas un poquito más, subiéndoles más, han sobrepasado los 4.000 millones. Es decir, se les sube el presupuesto cada vez, ¿ve? Cada vez se les da más, cada vez se les da más, y no solamente se les da plata, sino que les dan empresas, les dan... ¿Se acuerdan las últimas semanas del Evo como presidente? Era, las Fuerzas Armadas aquí están, tomen, ¿qué? ¿Quieren ser parte del ministerio? Ahí está, les metemos. ¿Quieren ser parte de esto? Perfecto, no hay ningún problema. Los últimos días que se acuerdan que hicieron un acto en el lago Titicaca, si no me equivoco, donde había muchos militares, de la misma manera, y ofrecía esto y lo otro, y Y ojo que Evo Morales a las Fuerzas Armadas, al ejército en realidad, le dio una empresa constructora para que tenga que construir el aeropuerto en Copacabana. No lograron construir y quebró la empresa. O sea, hasta la plata se la farreron. O sea, para mí el problema es que se pone mucha plata en las Fuerzas Armadas para que se dediquen todo el año a jugar a los soldaditos y a marchar. No, pero... O sea, es decir, las Fuerzas Armadas han perdido su identidad como Fuerzas Armadas, ya no proponen. Claro, pero es que no ahí, por ejemplo, juega mucho la ideología. Recordemos una carta que está en YouTube y todo, que es de Fidel Castro, y decía que para poder someter al pueblo, gánate primero a las Fuerzas Armadas. Una vez que las Fuerzas Armadas ya estén totalmente adoctrinadas a tu ideología, va a ser mucho más fácil dirigir a los de abajo. Y está en audio, porque lo dice Fidel Castro, y lo mantiene, y es la forma en que tiene más de 60 años el régimen castrista en Cuba, y que se ha venido extendiendo en Venezuela, por ejemplo. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua. Lo vemos en Nicaragua, y es así, o sea, tienes a las Fuerzas Armadas tranquilitos, con bonos, lealtad y toda la situación, y no pasa nada. Y es por esa misma razón que yo creo que el presupuesto se aumentó, pero también para aumentar los bonos que era para que estén. Y antes voy a indagar en una cosita más de aquí en 30 segundos para que ustedes la vean. ¿Qué es, no solución, pero de qué manera las Fuerzas Armadas pueden no estar sometidos a ser independientes, como hablaba el general Bracamonte, pero sin también pasarse de la raya, ¿no? Porque si no es uno, es otro. O sea, si no es el gobierno centrista y freguete que se quiere quedar y perpetuar en el poder, también las Fuerzas Armadas han hecho su desmadre en los 80 y en los 70. Entonces... Un dato, por ejemplo, que me llama mucho la atención, es que en los otros países las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas profesionales, ¿no? Son personas que hacen ciencia. Sin ir muy lejos, podemos ver en las series de televisión, lo que ustedes quieran, el Pentágono y todos esos lugares de formación netamente militar, donde hasta el presidente tiene que dar código. Se hacen investigaciones científicas, investigaciones en medicina, investigaciones... Se puede investigar al mismo presidente. Y aportan a la sociedad, porque estos descubrimientos han ayudado a mucho para que haya avance en medicina, haya avance en tecnología, haya avances en el tema de aplicación de hidrocarburos. Entonces yo creo que la misión de las Fuerzas Armadas se ha desvirtuado, y es lo que decía Otis, ¿no? O sea, se les da presupuesto para que marchen. No, es que no es eso. Ya las Fuerzas Armadas de los años 80 ya han pasado de moda.
Estas Fuerzas Armadas tienen que ser como los soldados universales, realmente que tienen que saber todo, hacer ciencia, Claro. estar realmente que tú veas a un militar y te dé pues confianza, ¿no? La misma que se está recuperando con la pandemia, pero esperemos que después no se queden en lo mismo y veamos solamente en sus jeepcitos o marchando, sino que realmente recuperen lo que es la misión de las Fuerzas Armadas y sienten soberanía en el país. Y ojo, que a lo largo de la carrera militar, inclusive desde el colegio militar, tiene un contenido académico bien interesante, ya, o sea, es bueno. Claro. Y durante toda su formación de militares igual, o sea, sí estudia, se la pasan estudiando y es buenísimo, pero creo que están tan acomodados que sí les gusta o solo desfilar, ¿no? Y han dejado de ser realmente útiles para el Y Estado, porque gratis. no lo son. Yo voy a compartirles una idea que un día la dio Eduardo Pérez en una cena que a mí me pareció muy buena la idea de Eduardo Pérez, y él decía, bueno, los funcionales son los policías, ¿no? Pasa algo, la policía. Hay algo allá, la policía. Bueno, entonces la primera dedicación tiene que ser con la policía. Y ahora los militares que tienen que resguardar la soberanía, no necesitas tener tantos efectivos militares, pero sí necesitas tener tecnología, ¿no? En lugar de tener 1000 capitanes, 1000 tenientes, 1000 subtenientes, puedes tener unos, qué sé yo, unos 100 drones ahí pilotando, puedes tener armamento, pues, o sea, puedes tener pues tecnología sin Desde la necesidad de comodidad tener de... tanta gente haciendo nada. Y bueno, y lo Así es. segundo sería realmente darle importancia a los estudios de las Fuerzas Armadas y también de la policía, que durante sus estudios formulan varias tesis, tienen varias tesis dependiendo de los estudios que realizan. Bueno, pues que se las haga públicas, ¿no? Es decir, que ya no sea solamente ha hecho un gran trabajo y guardémosla acá en nuestra gran biblioteca, ¿no? De las Fuerzas Armadas, De ¿no? tesis. Claro. O que hagan al final muros de tesis. Pero Tesis bueno, para o todos. sea, realmente, pues hacerles trabajar, hacerles ser productivos, porque en otros países son así las Fuerzas Armadas. Y Claro, que tienen que generar. producen y producen, porque en geopolítica, en teoría, son los número unos, ¿no? Sí. Con la alta escuela, ¿cómo se llama? Estas militares, ¿no? Son Claro. Miren, tremendos, tenemos son naval, bien, por ejemplo, tienen, naval tienen, tenemos, no pues, tenemos mar, así de, Qué maldad. no es que es no, así, pero tenemos ríos, Marcelita, el Mamoré, ¿no? Entonces, ahí Lo está. que Mira, yo- por ejemplo, la naval podría producir bastante con conocimiento de causa, porque surcan pues nuestros ríos, todo lo pluvial del país, sí, y ya, digamos, ¿no? No te proponen nada para el desarrollo, para el crecimiento del país, ¿no? Entonces, yo la verdad, eh, los veo los militares ahí paseándose, como dice Adolfo, ¿no? Y en su jeep, y claro, para desfilar, Otis, sí, ¿no? Otis han tenido alrededor de una década y un poquito más Casi 3 lustros. de fiesta, ¿no? Yo me preguntaba qué hacía en el Chapare, ¿no? Felices y contentos. Nunca se ha visto, no sé, nunca se ha encontrado en todos estos 14 años que se encontraron tantos kilos de pasta a base de cocaína, ¿no? No había mucho escándalo, nada. Y justo cuando pasa y hacen asume la presidencia, de repente comienzan a encontrar, ¿no? Que en tal lugar encontraron 20 kilos, 14 kilos, ¿no? Por Es aquí lo y por allá. mínimo. Y lo mismo con el tema del mar. Sí, O sí. sea, yo a los militares, bueno, antes que les cambien el lema, ¿no? Bolivia hacia el mar, ¿no ve? Pero al final se quedó en un lema, nunca se quedó en ningún estudio. Y cuando se da el tema de la AIA, contratamos a gente extranjera. En el Deberían ser hipotético, los militares podrían decir, ¿saben qué? Nos hemos pasado toda la historia del país estudiando este fenómeno, analizando. Nosotros sabemos. Y aquí Y tenemos a no es estos solo decir, tipos que están capacitados para defendernos, digamos. claro, Pucha, sí. y no es solo decir, no, Chile nos gana en una guerra, no, o sea, no es solo, ay, Chile nos gana, tienen más, no, y
pero hay que ver bien. Yo tengo estudiantes en la universidad que son policías, son militares, y puedo decir que es gente muy ilustrada, que estudian bien, tienen, hey, cuando el país los necesita, ¿dónde están? Por el tema Bien, del creo mar, que yo esperaba realmente que las Fuerzas Armadas digan, ¿saben qué? Hemos hecho miles de estudios geopolíticos, Conocemos. históricos, inclusive estudios militares, todo ya. Y el procedimiento sería este, o deberíamos plantear esto, o en esta memoria que están elaborando hay que aumentar esto. Nada, pues nada, no, para nada. creo que da mucho para hablar el tema Sí, de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Y justamente esto, ¿no? Su participación en la política. Y creo que podemos también como plantear un tema porque se puso muy interesante el tema al final. Vámonos con nuestro negro, blanco, blanco, negro, porque el tiempo en los medios es muy cruel. Empezamos con Marcelita. Bien, yo le doy mi negro a todos, Eh, los políticos que se quedan simplemente en discurso, ¿verdad? Y ahora, cuando hablamos sobre los militares, también a ellos, porque, porque no asumen su responsabilidad. Creo que como bolivianos, tanto como ciudadanos, ¿no? Los militares, policías, los políticos, gobernantes y todo eso, no creo que nos hemos conformado o nos hemos vuelto conformistas, tanto así que no hemos asumido nuestro rol, el rol que nos corresponde. Entonces es momento de despertar y asumir, y asumir lo que eh, nuestras obligaciones, ¿no? Gracias. Misa. Pucha, hermano, después de este arduo debate que terminó en los militares, No, eh, creo que terminó en continuará. en continuará, es nos dio verdad. tema Hay que, para... hay que, hay que hacerle, yo creo que un programa a toda esta onda Sería militar. bueno también creo que convocar a un militar, ¿no? Para que podamos, Sí, 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 sí. aunque sea, Ajá, le hacemos una distorsión activo. en su cara. Para... Sí, 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 por supuesto. Yo le doy un negro, no le doy un negro porque no hay manera, creo que terrenal, de hacer despertar a dos fuerzas, a los políticos y a la gente. Porque la gente A sigue dormir dormida, sí, sí. sigue sumisa. La gente también hace parte de esta corrupción. El pueblo hace parte de esta destrucción política, económica, sanitaria, de mente, de inteligencia, de sabiduría, de opinión, de humanidad. Hacemos parte de esto. Entonces, también gente que nos está mirando, ya, despierten un poco, porque hacemos parte de esta porquería que se llama política. Mi negro. Octavio. Yo le doy un blanco, muy, muy poderoso blanco al santo jesuita de nuestra iglesia católica, Alberto Hurtado Cruchaga, porque plantea una fórmula que creo que si somos un poquito conscientes, más allá de tener fe o no, yo creo que con un poquito de conciencia y ser un poquito más preclaros, podríamos seguir una gran recomendación que creo que él la ejerció, ¿no? Cuando en vida, Alberto Hurtado, chileno por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, pues ¿no? Pongámosle esa mirada, aprendamos a mirar y miremos este modo de proceder tan interesante de Jesucristo que busca precisamente eso, ¿no? Humanizar, darle dignidad a la gente. Así que mi blanco para Alberto, para el santo chileno jesuita, Alberto Hurtado Cruchaga, gran amigo mío. ¿Cómo recalca, no? Jesuita. Ya. Soy fan de Bueno, Hurtado. hoy día le damos un blanquito también a los buenos periodistas, así como don Humberto Bacaflor. Y también podemos contarlo a don Carlos Valverde, todas las personas que están comenzando a, bueno, que denuncian, ¿no? Que esas personas como Jimena Galarza, personas que están ahí, pues, abriendo las cosas que otros no se animan a hacerlo.
Y creo que es necesario tener más personas como estas, que no tengan miedo, así como John Arandia, ¿no? Y se me vienen más nombres a la cabeza, que realmente hacen su papel de periodistas. Creo que esto es bueno y es necesario. Así que un blanco para ellos, y ánimo a no tener miedo, porque creo que se nos vienen tiempos más difíciles y es momento en que nosotros tenemos que comenzar a denunciar. Blanco para ellos y vamos para adelante. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las ondas de Radio Magis. Este fue un programa más de Blanco, Negro, Negro, Blanco. Dios mediante, el lunes nos encontraremos con todos ustedes. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Chau, chau.